¿El plástico nos salva o nos mata? Bueno, de eso hablamos con Iván Trillo, responsable de soluciones circulares de Dow, una de las empresas más grandes que fabrican plásticos en el mundo. Y muchas de las cosas que hablamos tienen que ver con el capítulo 5 de Packaging para Salvar el Planeta, que te recomiendo este libro si te interesa el contenido del canal. Y con él hablamos de muchos de los mitos que hay sobre el plástico, la toxicidad, los microplásticos, si se reciclan, si no se reciclan, de quién es la culpa o de quién es la responsabilidad. Y la verdad que llegamos a tocar temas como los biobasados, los bioplásticos, la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Y conversamos sobre todos los desafíos que tenemos desde consumidores como la industria del packaging para transformar los residuos en recursos. Vas a ver qué interesante todo lo que estuvimos hablando con Iván. Mi nombre es Iván Trillo, soy líder de soluciones circulares y renovables en Dow, que básicamente se trata de todos los productos que estamos desarrollando para economía circular, ¿no? Uh-huh. Entonces entra desde el reciclaje mecánico, que es el reciclaje que todos conocemos, el que comúnmente se hace donde transformas un producto de los residuos y lo vuelves a ser un material que vuelves a usar. Reciclaje avanzado, que es este reciclaje más moderno, donde con los residuos vuelves a la materia prima y haces plástico. Es algo como una siguiente generación del reciclaje que todos conocemos. Y productos biobasados. Los hacemos no con fuentes fósiles, o sea, es decir, no con petróleo o gas, que es lo que convencionalmente se hace, sino con una fuente que es residuo de una industria. Estamos empezando a realizar plásticos o polietileno, lo que nosotros vendemos, de los residuos del maíz, las hojas y todo lo que normalmente no se utiliza y se tira. Eso lo estamos tomando como con un aliado y de ahí hacemos plástico. Ayudamos por un lado a eliminar los residuos de la industria alimentaria, pero también hacemos un producto con mucho menor huella de carbono, ¿no? Esas tres son las plataformas. Está súper interesante, vamos a dividir un poco por temas porque creo que hay muchas cosas muy buenas para tocar en todos los puntos, ¿no? Porque uno de los grandes, digamos, adversarios del plástico es la opinión pública que se genera con el odio al plástico, el hate al plástico. Es decir, el plástico es malo porque obviamente aparecen imágenes que a nadie le gustan, como una tortuga con una bolsa, o en la playa, ¿no? Un montón de imágenes que ilustran cosas que tampoco son tan ajenas a nosotros, pero se le termina como echando la culpa al material, en realidad, de una disposición, digamos, no controlada, ¿no? o descuidada. Se arma como una bola de nieve con el tema de los microplásticos, la toxicidad. Entonces, ¿hay que seguir vendiendo plástico? Buen punto, Guillermo. Y si me preguntas, nosotros también odiamos los residuos plásticos, ¿no? Cuando ya no se utilizan, cuando se vuelven residuos, que es cuando pierden el valor, y esto aplica para plásticos, pero para todo, ¿no? Nosotros generamos un montón de residuos en el mundo, cuando no los aprovechamos generan un problema. Producimos, consumimos y desechamos, y cómo estamos migrando a esta economía circular, que básicamente es lo mismo, pero regresa y vuelve a ser un producto. Y esa es la parte importante, cómo evitamos que los materiales sean residuos. Ahí es cuando termina en un relleno sanitario, en el mejor de los casos. Ahí es cuando termina en los mares o en un lugar que no debe de estar ahí. Lo que tomamos es esos residuos, porque es una materia prima súper valiosa, los procesamos y volvemos a hacer productos nuevos de estos materiales. Creemos que los beneficios del plástico son muy claros, ¿no? En muchísimas industrias. Ha hecho que los autos puedan ser eléctricos, ¿no? Si no existieran los plásticos, no tendrías el peso que tiene un auto en muchísimos componentes, no podrían ser eléctricos o la eficiencia no sería ni cercana a lo que hoy tiene. Un gran problema que tenemos como humanidad es el desperdicio de alimentos. En casi todos los países, en un promedio global, es casi el 50% de los residuos que generamos son orgánicos, son comida. Se produjeron, utilizaron agua, se transportaron, llegaron a la tienda, fuimos por él, lo pagamos, lo compramos y no lo consumimos. ¿Qué buscan ser los empaques? ¿Cómo ayudamos a que estos residuos se disminuyan de una manera considerable? Porque creo que todos nos queda claro que cuando vemos un producto en un empaque y otro dura más, ¿no? Se mantiene por más tiempo, se mantiene en mejores condiciones y esos son los beneficios que busca el plástico. Entonces creo que la parte de los beneficios nosotros vemos, por supuesto, y eso lo ha reflejado el mundo, ¿no? Por eso el consumo de los plásticos aumenta, porque hemos visto ese beneficio. Pero también es cierto que tenemos un reto muy grande en cuando ya son utilizados, no se vuelvan residuos o no se vuelvan basura. Muchas veces con el plástico de la manera más eficiente por esto de
si lo comparás en análisis de ciclo de vida, el plástico tiene una huella muchísimo menor que otros materiales. El tema es cuando le añaden la cuestión de los microplásticos, de la ingesta, la cantidad de ingesta, que encima se arma todo un debate si te comes una tarjeta de crédito cada una semana, después te dicen no, pero en realidad es cada 40 años, pero depende también en qué... O sea, empiezan esas noticias que te dan como un poco de espanto, pero también empiezan a ser como muy poco precisos esos datos, y ahí empieza como otra pelea que es la invisible, ¿no? La de luchar contra estos químicos por siempre que no sabes ni dónde están ni cómo detectarlo, o los microplásticos que pero están como hay millones de otras partículas de otras cosas que están en el medio de la naturaleza y que son inertes, y es como ahí le llevan como una contra un fantasma prácticamente, ¿no? ¿Cómo crees que se maridan esas dos visiones? No, totalmente. Nosotros defendemos la toma de decisiones para tener un empaque de cualquier tipo, porque hay varias opciones, ¿no? Puedes tener opciones de cartón, de papel, de aluminio, de vidrio, de plástico, de diferentes tipos de plástico. Nosotros defendemos la idea en que cada producto deba de utilizarse en el que sea la mejor alternativa para ese material. No significa que lo mejor sea siempre plástico, no significa que lo mejor siempre sea cartón, no significa que lo mejor siempre sea vidrio. Es caso a caso. Y cómo nosotros defendemos que esa decisión debe ser tomada con base a datos, no percepciones. ¿Cuáles son los mejores datos? Tú lo mencionabas, análisis ciclo de vida, donde ves todo el impacto desde antes que se empieza a producir hasta dónde termina, cuál es su real impacto. Porque aquí entra un tema súper interesante que es el tema de huella de carbono, ¿no? Es uno de los retos más grandes que tenemos, huella de carbono, que se relaciona directamente con calentamiento global y muchos otros más que son los retos más importantes que tenemos como humanidad. Y acá sin duda el plástico en muchos de los casos tenemos un beneficio en huella de carbono súper importante. Cuando hacemos un análisis y vemos el empaque de algún alimento, pongamos cárnicos, ¿no? El impacto del empaque comparado con el impacto del producto, que en este caso, digamos, el pollo, es incomparable en huella de carbono. Y si ese pequeño impacto que tienes en el empaque de huella de carbono te ayuda a preservar ese alimento, aunque sea un 1% más, tienes ya una ganancia en huella de carbono, ¿no? Una ventaja. Y obviamente estos empaques son hechos para que sea mucho más, ¿no? Hay muchos ejemplos de la parte de cárnicos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si ponen en unas charolas le llamamos unicel en México, pero es poliestireno expandido, con un film en la parte de arriba, pero como poco a poco hay más tecnologías hasta llegar hoy lo que es más avanzado, que es un material de shrink que utilizas 20 veces menos plástico. En el libro que escribiste, Packaging para Salvar el Planeta, hablaba en un capítulo, o sea, el plástico nosotros, del volumen, ¿no? O el peso que genera un film para proteger, por ejemplo, un pepino, ¿no? Hablaba del famoso caso del pepino, que a mí me he encontrado con mucha gente que dice, ay, ¿para qué le agregaron plástico a esto? Bueno, justamente para que sea seguro, o para que no se contamine, o para que dure más tiempo. Entonces ahí es donde viene el desafío esto de transformar el residuo en recurso, ¿no? Que es, creo que desde la revolución industrial, algo que nadie se lo había planteado demasiado, por lo menos seriamente en lo que es el consumo masivo, porque siempre creo yo, ¿no? Se prevaleció la conveniencia, la accesibilidad, que más gente pueda acceder a más cosas por valores más económicos y que sean más seguros y que duren por más tiempo, ¿no? No es una cuestión de maldad que querían crear más residuos para contaminar el planeta, pero bueno, ¿cómo hacemos para los desechos del envase que protegen a los productos que consumimos para convertirlos en residuos? ¿Cuáles son las herramientas o las soluciones que hay para eso? Primer paso es cómo hacemos que todos los productos sean reciclables, porque la realidad es que hoy no todos son reciclables. ¿Cuándo vemos esto? Cuando hay diferentes capas de diferentes productos, entonces son diferentes materiales y es no que no se pueda reciclar, pero es difícil de reciclar o lo puede reciclar en productos de bajo valor. Entonces, todo un trabajo que tenemos en DAO, en donde volvemos este tipo de materiales, le llamamos monomateriales, es decir, de un solo material, para que puedan ser reciclados. Ya que lo vuelvo a reciclar, ya que puede ser una materia prima, tienes que encargarte de cómo estos residuos se recolecten y se recuperen, ¿no? Y se reciclen, ya sea mecánicamente o reciclaje avanzado, que hablábamos las dos formas de poder hacerlo. Entonces,
como todos los trabajos que nosotros tenemos enfocados en la cadena de acopio, hicimos el lanzamiento con un aliado que es Delterra, en el cual hicimos un programa que ya iniciamos, que inició en Olavarría hace poco, y lo extendimos a 5 ciudades con el proyecto de extenderla a 10 más, para toda una campaña en la cual se fomenta la separación correcta de los residuos. Esos residuos, ¿a quién van a llegar? ¿Quién los va a separar? ¿Qué cooperativas lo van a recibir? ¿Cómo son más eficientes? Y después, que esos residuos vayan a recicladores para que realmente sean utilizados y sean reintegrados, ¿no? Lo hacemos reciclable, después lo recolectamos, lo reciclamos. La marca o el branding de DAO en productos reciclados se llama Revolup, y tenemos presencia a nivel global, en donde hoy DAO, con diferentes aliados, recolectamos, reciclamos y producimos plásticos con plástico reciclado post-consumo y los vendemos en el mercado. Entonces tenemos muchos casos en Latinoamérica, para ser específico, en donde ya hay productos que están en el mercado que tienen plástico reciclado post-consumo, ¿no? Claro, entonces lo más interesante y desafiante que tenemos ahora es lo de cerrar el ciclo, porque un fabricante obtiene una materia prima, envasa su producto, lo comercializa, el consumidor se beneficia de ese producto, y ahí es donde viene el gran agujero negro, que es la infraestructura a la que estamos acostumbrados. Todo iba dentro de un cesto y después no sabíamos ni qué cosas más pasaban, ¿no? Y que municipalmente y a nivel nacional cada país hacía lo que mejor le parecía. Donde tenemos casos espantosos, ¿no? Como en Asia, ¿no? Que ni siquiera hay recolección de residuos, ¿no? Y la gente va y tira los desechos en cualquier lado, ahí terminan los ríos y terminan en los mares, ¿no? Porque de estar enterrados en un relleno sanitario no salen al mar los residuos. O sea, viene de la mala gestión y de los lugares donde directamente no hay infraestructura para ni siquiera recolectarlos. Ahí es donde incluso hay más problemas todavía, ¿no? Entonces pareciera que la solución es la misma para todos los lugares, y en realidad esto de cerrar el ciclo tiene que ver muy con las posibilidades locales, la cultura, ¿no? También la educación. Yo me acuerdo cuando éramos chicos nos enseñaban que no había que tirar papeles o residuos de los caramelos, las cosas que consumía en el piso. Tenemos que guardar en el bolsillo. Y era un cambio de mentalidad extraño, porque uno decía, ay, pero me estoy guardando la basura en la ropa, ¿no? Como que es sucio porque ya es basura. No, en realidad pasó un segundo desde que consumiste, y lo mismo con el cesto. Yo cuando empecé a separar residuos la primera vez me daba la sensación que estaba lavando la basura, o sea, como ensuciándome con desechos, con algo que recién acababa de terminar de consumir. Estaba limpísimo cuando tenía el yogur, estaba a tope. Cuando terminó, no, es basura, yo ya no lo toco. No, hay una barrera psicológica, también como sociedad, ¿no? Porque yo no creo que haya una cuestión. El problema es los consumidores, el problema es el gobierno, el problema es la empresa. No, somos el gobierno, la empresa, los consumidores, somos todos, somos la sociedad. Así digamos, crecimos influenciados por la cultura en la que vivimos. Entonces es lógico que la persona que trabaja en la empresa tome las mismas decisiones que toma el consumidor después en su casa. Ahora, con el conocimiento, con la investigación, con el paso de los años, es lógico que la profesionalización haga un cambio de mentalidad, pero también necesitamos este cambio desde lo social, ¿no? Para cerrar este vínculo, porque por más que un producto sea monomaterial, esté estandarizado en colores, en cuestiones técnicas para que funcione perfecto a reintroducirse en la economía circular, si no hay una separación de residuos responsable del consumidor, no hay una red de recolección diferenciada, no hay un punto de acopio y separación e identificación de los residuos, no hay una empresa que se encargue del reciclaje y la reinserción de ese material, sin toda esa parte tampoco va a suceder, y eso en realidad creo que es una tarea colectiva, ¿no? No es de una sola persona, ni de una sola empresa, ni de un solo gobierno. Me toca mucho escuchar que mucha gente dice, ¿para qué separo mis residuos? Me gusta compartirlo. ¿Para qué separo mis residuos si el sistema de recolección o el sistema de limpia, dependiendo del país, lo va a juntar, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo bien específico de México, donde el sistema de recolección de residuos, la forma como trabaja es, gran parte de sus ingresos es la venta de los materiales reciclables. Entonces, cada botella, cada cartón, cada material que tú separes es más dinero para ellos.
¿Ustedes creen que no le va a importar que se pare? Porque va a ser más dinero que va a llevar a su casa. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que les interesa. Y el otro punto también relevante es que la mayor contaminación de los materiales reciclables son los residuos orgánicos. Por la descomposición que genera, porque baja la calidad, porque puede estar a tal grado en el cual no pueda ser reciclado. Aunque son material reciclable, ya lo hicimos reciclable, pero está muy contaminado, no se va a poder reciclar. O el costo va a ser muy alto y al final de cuentas no va a ser reciclado. Es esa importante labor que tenemos todos como consumidores en separar nuestros residuos, tiene una vital labor, una vital importancia. Siempre cada 10 años tenemos metas de sustentabilidad por cada década y recién hicimos una actualización nueva de esas metas. No nos quisimos esperar a 10 años y agregamos una nueva más. Antes teníamos el compromiso de recolectar cuando menos 1 millón de toneladas de plástico al año al 2030. Y durante pandemia, hace menos de un año, dijimos, no uno, vamos por 3. Tenemos que hacer por 3 millones de toneladas y tenemos que asegurarnos que esos materiales son de productos que vendemos, ¿no? Ya no solo de recolectar, sino de los productos que vendemos. Así que tenemos la meta de para 2030 vender 3 millones, cuando menos 3 millones de toneladas por año, ¿no? Entonces, evidentemente hay todo un trabajo en reciclaje mecánico y por eso los casos que te contaba un poco de Revolup, que es nuestra marca, donde tenemos estos productos donde ya utilizan plástico reciclado y eso obviamente lo ofrecemos a nuestros clientes. Y la parte de los biobasados, ¿no? Que hablábamos del beneficio que puede traer, entre otros, ¿no? Eso por el lado de soluciones de productos. Pero también un empuje muy grande en el tema de cómo volvemos los productos reciclables o cómo lo hacemos más eficiente o cómo utilizamos menos plástico para la misma función o cómo con la misma cantidad es mucho mejor desempeño, ¿no? Entonces, cubrimos esos dos grandes espacios justamente para fomentar, para poder apoyar a nuestros clientes a lograr sus metas, pero independientemente de eso, para lograr las metas que tenemos todos, envolver el ecosistema en una economía circular, pero este es un reto que tenemos con todo tipo de residuos. Claro. En general, la media varía, no hay tanta información actualizada, pero la media es más o menos de 13% de los residuos que tienen residuos sólidos urbanos. Son plásticos, varía mucho por país, varía mucho incluso por ciudad, pero de manera general. Nos queda un 87 más de otro tipo de residuos, así que, o sea, ¿cuál es el mundo que debemos de vivir en el cual no generamos residuos? Porque todos los residuos, los plásticos y los demás, son materiales que deberían estar aprovechándose porque son finitos más bien, entonces claro, terminarán, ¿no? Entonces es la gran importancia de economía circular, esta revolución que está sucediendo con nosotros en todo lo que consumimos. Sí, porque tampoco es cuestión de cambiar una montaña de botellas de plástico por una montaña de botellas de vidrio o montañas de envoltorios plásticos. Es más pesada. Claro, por un montón de envoltorios de papel, que entre el vidrio y el papel se cree que es la solución mágica a reemplazar todo, pero pasa lo mismo, que si lo seguimos pensando en usar y tirar, primero que el vidrio y el papel pueden ser de fuentes renovables, pero también si tenés una sobredemanda podés incurrir a la deforestación, ¿no? Y ahí que digamos que si no se tienen en cuenta todo eso, o sea, el hecho de usar y tirar no funciona con ningún material, no solo con el plástico, ¿no? Lo que tiene es eso, ¿no? Los desafíos que tenemos como industrias, como sociedad, de transformarlo y de convertirlo en esta quizás utopía de la economía circular, porque siempre algún desecho va a haber, pero tratar de minimizarlos y no considerar que cualquier cosa que la termino de usar se tira y se descarta, ¿no? Así, sino que tiene que tener esto, una segunda oportunidad, y creo que es bueno ir como armando distintos canales de soluciones para tener lo que es reciclable, lo que sea compostable o biobasado o de fuentes renovables, ¿no? No, seguro, lo que comentabas creo que es importante. Hablábamos ahora de biobasados, que son diferentes biobasados y biodegradables, ¿no? Biobasados es de qué está hecho, o sea, de cómo fue hecho, y biodegradables cómo va a ser su fin de vida, ¿no? Cuando termine, ¿qué va a pasar? No existe algo que nosotros pongamos a estos productos y desaparezcan, porque toda la materia solo se transforma, la materia prima, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a transformar? Se estima que la economía circular, dependiendo del autor, pero se estima que la economía circular es una oportunidad de cerca de 3.5 trillones de dólares al año. Economía circular como un todo, ¿no? De todo tipo de residuos que generamos, en fin. Entonces, es una gran oportunidad también.
y es un reto que tenemos como sociedad. Así que DAO lo asume de manera muy, muy comprometida. Hablamos de economía circular. Me encanta que ahora todos ya ubicamos el concepto de economía circular. Creo que de los 5 años para atrás o menos ya todos lo ubican. Yo no conozco a nadie tal vez que no lo conozca, pero hay lo que luego se nos olvida. Es economía circular. La parte circular, todos lo sabemos, identificamos bien el círculo, pero se nos olvida a veces la parte de economía. Esta parte significa que debe de ser rentable para toda la cadena. Empezando desde las personas que recolectan los residuos. En Latinoamérica tenemos cerca de 4 millones de personas que recolectan los residuos y que hacen una labor espectacular, porque si ellos dejaran de trabajar un día, un solo día, se crea un caos en Latinoamérica. No sabríamos qué hacer. Entonces la labor que ellos generan es importantísima y nosotros buscamos también bajo diferentes alianzas cómo les ayudamos a tener el mejor trabajo posible en las mejores condiciones posibles porque es una situación que debe de mejorar de una gran manera en Latinoamérica, que es muy manual. Si pensamos en otros modelos es mucho más en fábricas que los separan automáticamente. Acá no, o sea, acá realmente son las personas. Y cómo apoyamos al gran trabajo, cómo retribuimos a ellos también por el trabajo y la importancia que tienen. Y así, cada eslabón de la cadena. Todo tiene que ser económicamente viable para escalar. Dejamos la puerta abierta, creo, lo del biobasado, creo que es un biobasado, biodegradable, compostable, todo eso es un gran tema para desarrollar. Me parece que hay un gran futuro por delante en todo ese desarrollo. ¿Cuál es la mejor forma de ponerse en contacto con vos o alguien que esté interesado en conocer más? En todas nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en todos nos pueden encontrar como DAO. Y en mi caso personal, también en LinkedIn como Iván Trillo. Ahí donde tratamos de compartir mucha información, datos, lo que hablábamos, ¿no? Para una toma de decisión correcta necesitamos información correcta. Tratamos ahí de compartir información confiable. ¿Qué te pareció lo que nos contó Iván? Déjame acá tus comentarios y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal para recibir las actualizaciones de los nuevos videos. Espero contar con tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Chao.